concluir si mi hipótesis había sido cierta o no. A grandes rasgos eso sería un proceso de investigación, pero no comienzan muchos desde esta parte de la observación, sino que empiezan desde la hipótesis o desde el planteamiento de un posible experimento. Empiezan pensando qué podrían hacer en vez de observando qué problema tienen, y ahí hay un gran problema metodológico. Ahorita vamos a explicar por qué. Si nosotros vemos a Sampieri en su libro o algunos otros autores de lo que vendría a ser metodología de la investigación científica, describen el proceso de investigación en este círculo de generación de ideas, en donde el primer paso que ellos declaran es seleccionar un tema de investigación, y eso lo van a ver en varios lugares. Dice, bueno, primero usted seleccione su tema de investigación. A partir de seleccionar su tema de investigación, plantea un problema, genera una hipótesis, defina a partir de ello el objetivo de esta investigación, revise en el marco teórico qué puede hacer y proponga hacer algo desde una metodología aplicado a una población o a una muestra, con diferentes técnicas e instrumentos para poder aplicarlo. Recopile los datos de lo que le arrojó este estudio, analice estos datos y concluya, ¿sí? Esta sería como la esencia de lo que dice Sampieri en su libro, y cabe aclarar que ellos comienzan por seleccionar un tema de investigación, y creo que este es un punto crítico para nosotros, entrenadores o educadores físicos, porque desde mi punto de vista, en lo que vendría a ser el entrenamiento, si uno quiere hacer un experimento, no deberíamos comenzar por un tema. Ahora voy a explicar por qué. El asunto es que quizás ese tema de investigación que nosotros estemos eligiendo, quizás no represente a mi población con la que laboro día con día. Quizás sea un tema de alto rendimiento y yo trabajo con chicos de iniciación deportiva. O quizás ese tema sí representa a mi población, pero no esté enmarcado en un problema específico de mi alumnado o de mis atletas, y quizás ese problema que atiende este tema no representa los problemas que tiene actualmente mi población, o quizás esté fuera de mi área laboral, quizás sea un tema de nutrición y yo soy preparador físico, o quizás sea de psicología. Entonces, el asunto aquí es que no atiende a la demanda profesional, no atiende a lo que esperan de mí como profesional. Así que el asunto puede ser justamente que el tema que yo seleccione no represente a mi muestra, o no represente un problema de mi población. Es por eso que a veces elegir un tema de investigación no es tan correcto. Si nosotros vemos en internet lo que dice para hacer una tesis, van a ver cuestiones como esta, ¿no? 10 consejos para elegir un tema de tesis, ¿sí? Esto es lo que dice internet. Y entonces, claro, podemos comenzar, no sé si me pueden borrar esta raya porque ahí se va a quedar, si no. Podemos comenzar buscando un montón de temas de investigación en diferentes revistas, como PubMed, Cielo, como DOAJ, o algunas otras más radicales, ¿sí? Que nos darían la llave a diversos estudios que podríamos nosotros elegir temas a partir de eso. Y de repente entonces hacer una investigación se vuelve como entrar a una gran biblioteca, porque entramos y buscamos temas. Y en realidad el problema actual en el año 2020 no es que falte información, de hecho información sobra, sino que no sabemos colocar bien los filtros de las búsquedas y nos mareamos en un mar de papers, revisiones y metaanálisis. Esto que les ocurre a la gente podría tener que ver con una analogía, como una historia de Nardones, que dice que comenzar, bueno, no dice Nardones, pero es la interpretación que hago yo, comenzar por un tema de investigación es buscar la llave donde hay luz y no donde fueron perdidas, ¿sí? Aquí hay una pequeña historia que dice que un borracho buscaba bajo un farol, bajo una farola, las llaves que habías perdido, y mientras tanto pasa un transeúnte y le ofrece ayudarla a buscarla.
La cuestión que al cabo de un tiempo el transeúnte, sin éxito de encontrar esta llave, le pregunta al borracho si estaba seguro de haber perdido ahí bajo la farola la llave, y el borracho le contesta no, pero es donde no es donde la he perdido, pero donde la ha perdido está muy oscuro como para buscarla. Esto refiere evidentemente a la luz como los temas de investigación que yo puedo encontrar, y a donde se perdió, que está oscuro, refiere justamente al problema de investigación que yo realmente tengo, que es enfocado precisamente en mi población con la que trabajo, ¿sí? Entonces, podemos comprender que los temas de investigación, haciendo otra analogía, los temas de investigación podrían ser como diversas llaves. Esto me hace acordar a Feliz Domingo, ¿no? Donde uno tenía una llave para abrir, una cerradura, perdón, y diversas llaves que podía seleccionar. La cuestión es que el problema de investigación vendría a representar la cerradura, y los temas de investigación vendrían a representar diversas llaves, ¿sí? Por ejemplo, un tema como las dietas cetogénicas, como la pliometría, propiocepción, visualización, y diversos temas que tienen que ver con el entrenamiento físico o las ciencias de la actividad física. La cuestión es que el problema de investigación es particular, tiene sus características específicas, y no cualquier tema va a resolver este problema, ¿sí? Entonces, elegir un tema de investigación es como elegir una llave y después ir a buscar una cerradura para poder abrirla, ¿sí? Es al revés, ¿sí? Lo primero que tengo que hacer es entender cuál es la cerradura, qué está pasando por dentro de este sistema, que es un sistema complejo como cualquier otro problema. Por ejemplo, adelgazar, incrementar mi fuerza, mi potencia, son problemas complejos porque están compuestos por multivariables, que tienen además una lógica interna en la relación de estas múltiples variables y una dinámica que va a afectar a su resultado a través de la combinación de esta cantidad de variables. Entonces, lo que hay que hacer es construir una llave para la cerradura, construir una metodología que resuelva ese problema particular. Es así que nosotros no debemos buscar la llave antes de ver la cerradura, sino que debemos construir una llave para la cerradura específica, así como no debemos buscar un tema antes de conocer nuestro problema de investigación. Y es por eso que nosotros decimos que realmente no se comienza por un tema de investigación, salvo que sea una investigación documental, eso podría ser, pero si es un experimento que trata de resolver alguna problemática puntual de nuestra población, como incrementar la altura del salto, debemos comenzar por un problema y no por un tema, ¿sí? Ahora bien, evidentemente esta lógica que nosotros narramos inicialmente es la correcta, donde observo, planteo un problema, genero hipótesis y luego voy a experimentar para analizar los resultados y generar conclusiones. Pero primero que nada observo, ¿sí? Primero que nada tengo que observar. Y entonces la pregunta es, ¿qué observo? Evidentemente observo un caso, observo a mi población. Si trabajo con adultos mayores, trabajo con niños, si trabajo con una selección de básquetbol, tengo que observar esa población con la que trabajo y registrar algún problema que pueda investigar para solucionar, ¿sí? Muchos comienzan por una hipótesis, quiero hacer tal cosa, y ese es el gran error, como quieren hacer tal cosa, no siguen la lógica de una metodología científica, y tratan de ir de este paso 2 pasitos para atrás y 3 pasitos para adelante para hacer su tesis, y esto genera muchos problemas. Entonces, como primer paso, observo a una población, a mi población con la que trabajo, ¿sí? De ahí debería partir un asesor de tesis. Un asesor de tesis te dice, lo primero que te pregunta es, ¿con qué población estás trabajando? Y uno le dice, bueno, con basquetbolistas, con adultos mayores, con niños en las escuelas. Ok, ese es el primer paso. Segundo paso es encontrar un problema de esa población con la que trabajas, ¿sí? Ese sería el segundo paso. Bien, dentro de tu área de incidencia, que es la educación física o el entrenamiento deportivo, ¿qué problemas puedes encontrar en esa población particular?
Una vez que encontramos un problema de esta población, como tercer paso es, ve a ver a estas otras personas que te están diciendo cómo resolvieron ellos el problema previamente, porque no sos el primero que te encuentras con este problema. Entonces, en este caso, iríamos a ver a otros autores, que sería el marco teórico, de cómo resolvieron ese problema. Hasta aquí podríamos encontrar el capítulo 1 de una tesis en estos dos puntos, descripción de la población y de su problema, ¿sí? Obviamente el problema viene acompañado con un objetivo general, que es la resolución del problema, objetivos específicos, que la sumatoria de estos objetivos específicos darían a la concreción del objetivo general, y de la hipótesis y justificación, ¿sí? Todo eso sería el capítulo 1. Pero como capítulo 2, entonces, es un marco teórico. ¿Qué hicieron otros previamente para resolver este problema que tú tienes con esta población? ¿Sí? Entonces, vamos a leer qué hicieron otros. A partir de eso, de que yo leo lo que hicieron otros, entonces propongo una forma de resolver ese problema, y lo propongo porque, por ejemplo, este sujeto midió a esta población la variable dependiente que quiero incidir, lo midió de una forma, y este lo midió de otra y este de otra. ¿De qué manera puedo yo medir esa variable? Algunas tecnologías quizás no tenga, pero otras sí, entonces voy viendo cuál es la mejor manera y la posible de medir esta variable, tanto la dependiente como la independiente. Y también con los otros pasos que vendrían a ser la metodología aplicada, el tiempo aplicado, los elementos y los ejercicios utilizados para modificar esa variable y resolver este problema. Con todo eso que yo reviso en el marco teórico, los antecedentes históricos, cómo otros resolvieron ese problema, con todo eso yo propongo entonces una manera en la que yo pienso resolver ese problema, pero siempre basado en mi marco teórico, siempre basado en lo que dijeron los otros, ¿sí? Por eso, el capítulo 1 es población, planteamiento del problema, de objetivo general y especial, hipótesis y justificación. El capítulo 2, o sea, lo que sigue en el método científico es ir a ver cómo otros resolvieron el problema. Y por último, una propuesta de trabajo propia. Por último, como tercer paso, voy a proponer qué hacer. La mayoría comienza de aquí, comienza proponiendo qué quiere hacer. Y después va a retroceder a buscar un marco teórico que justifique esta metodología y buscar o generar problemas en su población que justifique esta metodología. Ese es el gran error. El gran error es que no construyen la metodología de la manera adecuada. Muy bien, entonces está bien, entendemos que hay que observar un caso, observar a nuestra población, ¿sí? Y entonces la pregunta sería, ¿qué observo yo de ese caso? ¿Sí? Lo que voy a observar evidentemente es un problema de investigación. Ahora, está muy bien, yo voy a observar un problema de investigación, pero ¿cómo sé que es un problema? ¿Cómo sé que lo que estoy observando realmente es un problema de investigación? La cuestión es que para saber qué es un problema de investigación, yo debo saber primero cuál es mi función, para qué me están contratando a mí dentro de ese grupo de personas. Entonces, dentro del proceso de investigación, o sea, el proceso de investigación es una de las acciones que yo debo cumplir dentro de mi área laboral para cubrir mi demanda profesional. O sea, a mí como máster en ciencias del deporte o doctor en ciencias del deporte o inclusive como licenciado en ciencias del deporte o de la actividad física, me contratan porque tengo conocimientos previos que permiten resolver problemas propios de mi área, pero al mismo tiempo me permite aplicar un método científico para resolver problemas puntuales de mi población. Entonces, el asunto aquí está en que tengo que saber para qué me contratan. Me contratan para mejorar la capacidad física, me contratan para mejorar el rendimiento, me contratan para generar un mejor estado de salud, me contratan para generar un estado de recreación. ¿Para qué me están pagando? Entonces, depende para lo que me contraten. Bueno, para esto nunca me contrataron, pero así son las cosas. Depende para lo que me contraten, yo tengo que cumplir, ¿sí?, el objetivo de la actividad en un contexto específico y bajo unas reglas puntuales, ¿sí? Entonces,
entendiendo que yo debo cumplir con este objetivo de esa actividad, que puede ser, en mi caso, por ejemplo, boxeo, en un contexto específico que son peleas profesionales de boxeo, y bajo unas reglas puntuales significa que tengo un cierto tiempo para entrenarlo y modificar sus variables físicas para que gane. Bajo ese entendido, yo tengo que cumplir con un objetivo, o diversos, ¿no? En el caso este sería mejorar las capacidades físicas. Entonces, habremos algunos que tengamos un objetivo competitivo. Otros pueden tener objetivos recreativos, integradores, pedagógicos, de rehabilitación, lo que fuere. Las tesis son diversas porque es diverso la demanda profesional del tesista. Pero nosotros tenemos que entender que tenemos que buscar un problema dentro del marco de mi demanda profesional, dentro de lo que me pagan, ¿sí? A mí, por ejemplo, poco me serviría encarar un problema de rehabilitación, por ejemplo, con mis peleadores, porque yo no soy kinesiólogo, no debo hacer una tesis de algo que no es mi profesión, sino que debo hacer una tesis para lo que me pagan, ¿sí? Entonces, la demanda profesional, yo debo cumplir con esa demanda profesional, debo cumplir con el objetivo de mi demanda profesional, en mi caso es competitivo. Por tanto, un problema de investigación es todo lo que va en contra de mi objetivo. Ahí encuentro mi problema de investigación enmarcado en mi área de interés, ¿sí? Entonces, en mi caso particular, todo lo que vaya en contra de ganar, dentro de lo que vendría a ser la preparación física, es un tema de investigación para mí. Si por ejemplo, yo fuese del ámbito recreativo, todo lo que esté yendo en contra de que la gente se recree en la clase, sería un problema de investigación para mí. O, por ejemplo, si yo fuese del área de iniciación deportiva y tuviese un objetivo pedagógico, todo lo que está obstruyendo a la enseñanza del deporte sería un problema de investigación que yo debo investigar y que debo resolver, ¿sí? Porque yo debo cumplir con mi demanda laboral para lo que me pagan, ¿sí? Entonces, recapitulando, un problema de investigación es todo lo que va en contra de mi objetivo como profesional. Por eso yo estudio eso y por eso hago una tesis de eso. Entonces, vamos a ir viendo que si mi objetivo es competitivo, la pregunta sería, ¿qué es lo que dificulta que mi equipo o mis atletas ganen? Eso es lo que yo debería estar observando para encontrar un problema de investigación digno de investigar. Evidentemente, el hecho de ganar o de perder está influenciado por múltiples variables. Aquí podemos enunciar algunas, como la nutrición, aspectos económicos, físicos, técnicos, psicológicos, médicos, e infinita cantidad de variables que van a hacer que uno gane o pierda. Por tanto, generalmente los objetivos que nosotros perseguimos como profesionales son multicausales. Eso lo entendemos. Pero lo que yo debería de hacer es lo que esté dentro de mi área de interés, es lo que debo investigar, ¿sí? Esto, evidentemente, en este caso es la parte física, ¿sí? Mi área de incidencia es la preparación física, ¿sí? Si fuese técnico iría aquí o lo que fuere. Con esto nosotros podemos comprender que cuando hagamos una tesis, nunca vamos a resolver el problema de manera total, sino que de manera parcial, ¿sí? Por tanto, siempre vamos a decir que vamos a aproximar una solución para la resolución parcial del problema. No podríamos decir que con esto se resuelve el problema, porque recuerden que el problema es multicausal y que nosotros vamos a trabajar sobre nuestra área de incidencia. Entonces, siempre que propongamos en una tesis, vamos a decir que con esto aproximamos una resolución parcial al problema planteado, ¿sí? Por eso los equipos multidisciplinarios son tan importantes. Muy bien, entonces ya entendimos que no vamos a decir lo que vamos a hacer, ni vamos a decir tengo un tema de investigación, ¿sí? Ni tengo una idea para hacer tal cosa, sino que lo primero que tengo que hacer es observar a mi población y esa población qué problema tiene que esté dentro de mi área de incidencia, para lo cual me pagan. Entonces, entendemos que un problema es todo lo que está yendo en contra del objetivo.
¿sí? Por ejemplo, este muchacho está yendo en contra del objetivo de que él meta un gol. No es un tema de investigación, pero sí quedó bien la imagen para entender que es un problema. Entonces, un problema de investigación se plantea siempre como una interrogante, ¿sí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿De qué manera esto es un problema? Y esta pregunta está realmente muy bien porque muchas veces cuando uno sugiere o le pide a sus estudiantes que le digan cuál es su problema de investigación, suelen arrojar inicialmente el tema de investigación detrás del cual se oculta el problema de investigación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digo, bueno, decime cuál es tu problema de investigación y van a decir la fuerza en los jugadores de fútbol. La fuerza en sí no es un problema, porque no responde a esta pregunta, ¿de qué manera la fuerza es un problema? Ahora, si yo lo narro de la siguiente manera, los bajos niveles de fuerza en los jugadores de fútbol que afectan la explosividad para llegar al balón y ganar el elemento, ahí sí puede ser un problema. Y entonces podemos entender que siempre que ustedes pregunten por un problema de investigación, o mayoritariamente, le van a mencionar el tema de investigación. Para transformar ese tema de investigación en un problema de investigación, háganse esta pregunta: ¿de qué manera eso es un problema? Y van a encontrar que tienen que pulir un poquito más y direccionar de mejor manera el planteamiento para que pueda ser llamado un problema de investigación. Ahora bien, una vez que nosotros ya encontramos el problema de investigación y lo planteamos de la manera correcta, obviamente de nuestra población, nos preguntamos cuáles son las causas, ¿sí? ¿Por qué estas personas tienen bajos niveles de fuerza y esto afecta al sprint o a la fuerza explosiva de la carrera para llegar al balón? ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué tienen bajos niveles de fuerza, por ejemplo, no? Y con eso nosotros vamos a generar diversas hipótesis de causa. Si ustedes recuerdan esa esfera donde teníamos los diferentes porcentajes, cada una de esas áreas tenía diferentes hipótesis de causa de la conformación del problema, y las hipótesis de causa luego nos van a permitir, al revertirlas, generar hipótesis de trabajo. Por ejemplo, los futbolistas tienen bajos niveles de fuerza que le afectan a su sprint para ganar el balón, debido a que no entrenan la fuerza explosiva en miembros inferiores. Esa es la hipótesis de causa, una de las hipótesis de causa, que evidentemente son muchas. Si yo revierto esa hipótesis de causa, inmediatamente tengo mi hipótesis de trabajo. O sea, entrenar la fuerza en miembros inferiores generaría mejoras en los sprints de los futbolistas para ganar el balón, ¿sí? Entonces, lo primero que me tengo que preguntar es, ¿cuál es la causa? ¿Por qué? Evidentemente van a haber muchas, pero cada una de que aparezca, al revertirla, se va a transformar en una hipótesis de trabajo, ¿sí? Una vez que entiendo las hipótesis de causas y las hipótesis de trabajo emanadas de las mismas, me pregunto, ¿cómo revierto yo esta causa? Y bueno, ya directamente, una a una, encuentro la hipótesis de trabajo, como veníamos diciendo. Por ejemplo, primera hipótesis de causa: no gano porque estoy gordo. Evidentemente, cada una de estas propuestas de forma muy genérica después las vamos recortando hasta llegar a una hipótesis de causa medible, con indicadores fiables y con una propuesta de hipótesis de causa más puntual, ¿sí? Al principio van a surgir aspectos muy burdos, pero después lo podríamos pensar en: no gano porque la composición corporal y el exceso de masa adiposa genera un lastre en mi cuerpo que disminuye mi posibilidad de aceleración, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, vamos a inicialmente hacerlo así de manera pedagógica. Entonces, la hipótesis de trabajo derivada de esta hipótesis de causa es que para ganar debo bajar de peso, ¿sí? Esto está demasiado genérico, pero está bien porque esto es lo que uno empieza a pensar en una primera etapa, y luego nosotros vamos puliendo este pensamiento hasta generar ideas más técnicas y más precisas. Segunda hipótesis de causa por la cual no gano. No gano porque entreno mal, ¿sí? Hipótesis de trabajo: para ganar debo entrenar bien, ¿sí? O entrenar mejor, o no entrenar mal.
¿sí? Pero exactamente revertir la hipótesis de causa me genera una hipótesis de trabajo y ese es el objetivo de esta diapositiva, que entiendan eso. Hipótesis 3, no gano porque me nutro mal. Y entonces, ¿qué debo hacer para ganar? Alimentarme mejor o alimentarme bien. Muy bien. Evidentemente entendemos que el problema tiene multicausales y que las causas, directamente al invertirlas, generamos la hipótesis de trabajo. Ahora bien, me pregunto, ¿cuál hipótesis de causa se encuentra dentro de mi área laboral? Si yo fuese nutricionista, pensaría la hipótesis 3, ¿sí? Pero como soy preparador físico, pienso en justamente la hipótesis 2, que para ganar debo entrenar bien. Hasta aquí no podríamos hacer una tesis porque entrenar bien es demasiado genérico y no podríamos nosotros determinar las variables, la variable independiente, y no podríamos tampoco determinar qué indicadores utilizar y qué test y demás. Pero lo importante es el proceso de pensamiento. Entonces, fíjense lo siguiente. Con esa lógica general, la hipótesis de causa que no gano porque entreno mal, me lleva a la hipótesis de trabajo que si entreno bien voy a ganar. De aquí empiezan a emanar preguntas, ¿sí? Evidentemente ustedes ya se la están haciendo. Entonces, pregunta, ¿sí? La nenita preguntona que nos enseñaba José Luis Ferretti, que también es conocida como Mafalda, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿por qué digo que entreno mal? ¿Sí? ¿Qué es entrenar bien? ¿Quiénes entrenan bien? ¿Cómo se entrena bien? ¿Cuánto se debe entrenar? Y empezamos a hacernos preguntas. Evidentemente, todas estas preguntas van a ser encontradas en el marco teórico, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar por qué estoy entrenando mal, qué es lo que estoy haciendo en contra de los principios o de los métodos de entrenamiento, qué es entrenar bien, cómo están proponiendo los autores qué hay que hacer para entrenar bien, quiénes están entrenando bien, o sea, cómo entrenan los que ganan, cómo entrenan la gente de alto rendimiento, y cuánto se debe entrenar, cuánto tiempo se requiere para llegar a la forma deportiva. La cuestión es que de una hipótesis de trabajo muy simple, podemos empezar a generar preguntas para conformar un marco teórico que me permita luego desarrollar mi marco metodológico, el cual me va a decir cómo entrenar y cuánto entrenar, ¿sí? Para poder mejorar mi rendimiento e incrementar mis posibilidades de ganar. Muy bien, entonces, marco teórico surge de contestar un montón de preguntas que me hago como investigador. La investigación tiene que ver con eso, tiene que ver con que tengo un problema y voy a investigar cómo otros lo resolvieron. Voy a investigar las respuestas que están basadas en evidencias, las respuestas de estas incógnitas, ¿sí? Pero siempre con base en evidencias, siempre con datos publicados. Eso es el método científico. Entonces, el marco teórico me va a permitir, a partir de responder estas incógnitas, generar mi marco metodológico, ¿sí? Entonces hay que hacerse un montón de preguntas para ir a buscar las respuestas y luego justificar por qué voy a hacer lo que voy a hacer. Entonces, pregunta, ¿cómo se entrena bien? Eso sería algo que hay que responder. Obviamente, respetando los principios del entrenamiento, aplicando algún modelo de planificación que esté validado, aplicando métodos de entrenamiento que ya estén comprobados de que funcionan para mejorar tal o cual variable. ¿Quiénes más ya tuvieron este problema y que lo resolvieron? ¿Sí? Ahí está la clave. Ir a ver qué hicieron otros. Estos otros, que son los antecedentes históricos del problema, que es parte del marco teórico. El marco teórico está constituido por 3 partes. La primera parte es el marco definicional, la segunda parte son los antecedentes históricos del problema, y la tercera parte son las bases teóricas. La cuestión es que cuando vayamos a ver qué hicieron otros como antecedentes históricos del problema, encontramos que se sugieren diversas formas de evaluar, ¿sí? Diversos tests de índole general, especial o específico, algunos más tecnológicos, otros menos tecnológicos,
Pero de esa gama de test que van a ofrecer otros investigadores con respecto al mismo problema y a las mismas variables que tenemos que medir, con respecto a esos tests, luego en el siguiente capítulo, en el marco metodológico, nosotros podemos elegir algún test de eso que ya están validados para medir nuestra variable y poder hacer un pretest y un posttest. Además, también van a surgir algunos modelos de planificación que aplicaron y que resolvieron el problema utilizando ese modelo. Va a surgir uno, otro, y ahí yo voy a tener que elegir cuál se ajusta mejor a las particularidades de mi población, pero también a las particularidades mías como entrenador. También van a surgir métodos de entrenamiento utilizados que resolvieron el problema, y también van a mostrar que lo resolvieron en diferentes temporalidades, 4 semanas, 6, 8, 10, lo que fuere, con diferentes poblaciones, con diferentes elementos y con diferentes ejercicios. Van a surgir una variabilidad de ofertas para resolver el problema, desde la cual nosotros vamos a ir seleccionando algunos tests, algunos modelos, algunos métodos que se ajusten a la temporalidad que tengo, con la población que tengo, con los elementos que tengo, para poder entonces sí generar mi metodología, proponer cómo voy a hacer yo para resolverlo. Entonces, de aquí, de cómo entrenan bien, surge que debo respetar los principios del entrenamiento, de individualidad, de progresión de la carga y algunos otros más, que tengo que elegir un modelo de planificación, que tengo que designar qué métodos de entrenamiento voy a utilizar, ¿sí? Y que tengo que elegir qué forma de evaluar las variables, de acuerdo como otros la hicieron, qué forma de evaluarlo voy a elegir yo, qué modelo, qué método de entrenamiento voy a utilizar, de acuerdo al tiempo que requirieron ellos con este modelo y con este método para mejorar la variable que estamos tratando de mejorar, de acuerdo también a la población que eligieron, con qué elementos y qué ejercicios podían ellos utilizar, e inclusive puedo comparar dos formas de atender el problema para ver cuál sería la mejor con esta población que yo tengo, ¿sí? Entonces, es fundamental entender que antes de decir algo, antes de decir yo voy a hacer tal o cual cosa, debo ir a ver qué hicieron otros. Debo ver mi problema y cómo otros lo resolvieron, porque aquí está el verdadero problema de la investigación, que surge de un deseo más que de una investigación, ¿sí? Una investigación es ver qué hicieron otros. Y suele pasar que ustedes tienen un deseo antes que una investigación. Quiero hacer tal cosa. O me compré un bioimpedanciómetro y quiero hacer investigación con bioimpedanciómetro. O me compré un cardiotacómetro y quiero hacer investigación con frecuencia cardíaca. Ese es un gran problema porque no están partiendo desde un orden lógico de plantear un problema de mi población, ver cómo ese problema lo resolvieron otros y postular cómo yo, en función de eso, puedo resolverlo, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos esta metodología que lleva un orden lógico de una tesis, capítulo 1, 2, 3 y 4. Muy bien, entonces tenemos justamente, como decíamos, estos 4 ejes de investigación que conforman los 4 capítulos de una tesis. El primer eje, por supuesto, va a ser el planteamiento del problema, con su correspondiente objetivo general, objetivos especiales, hipótesis de trabajo y justificación. Luego vamos a ver qué hicieron otros, vamos a conformar desde un estado del arte un marco teórico. Tercero, vamos a proponer una metodología en función de lo que leímos antes, de cómo podemos nosotros resolver ese problema. Y como cuarto y último punto, vamos a mostrar nuestros resultados y contrastarlos entre el pretest y el posttest, buscar diferencias estadísticamente significativas y poder con ello concluir si se acepta o no la hipótesis de trabajo y discutir la manera en la que nosotros generamos esta metodología a partir de discutir objetivos específicos. Entonces, muy importante, primer paso, población, segundo paso, cuál es su problema, cómo otros lo resolvieron, y entonces, después de leer todo eso, recién propongo algo. Recién ahí digo qué voy a hacer y cómo voy a hacerlo. Muy bien, entonces, primer parte, ¿ok? Planteamiento del problema, ¿sí? ¿Cómo voy a realizar esto? Este planteamiento del problema debe ser desarrollado de forma interrogativa, siempre en forma de pregunta, y el lenguaje debe ser directo y conciso, ¿sí? Generalmente, el planteamiento del problema es
resolver a la variable dependiente, ¿sí? Por ejemplo, mi variable dependiente es el salto, yo quiero mejorar la altura del salto, entonces la interrogativa debería ser cómo incrementar la altura del salto. Obviamente ahí le ponemos población, ¿no? Pero siempre debe ser de forma interrogativa y un lenguaje muy directo para que se entienda muy bien de qué estamos hablando. Dentro del planteamiento del problema se encuentra la variable dependiente. La variable independiente no se encuentra aquí, la variable independiente se va a encontrar en el objetivo general, ¿sí? La variable dependiente en el objetivo general se va a encontrar porque el objetivo general es determinar los efectos de la variable independiente sobre la dependiente. Por ejemplo, generar los efectos del entrenamiento de la fuerza sobre la altura del salto, por ejemplo, ¿no? La variable dependiente sería el entrenamiento de fuerza de miembros inferiores, y la variable dependiente, la que depende de esa, sería la altura del salto. Pero aquí no, aquí en el planteamiento del problema solamente vamos a mencionar la variable dependiente, lo que yo quiero cambiar, ¿sí? Entonces sería cómo incrementar la variable dependiente, por ejemplo, cómo incrementar la altura del salto. Ese sería un planteamiento del problema. Recomendación, comenzar haciendo un listado de preguntas en orden de importancia, para luego elegir y reformular la pregunta hasta que quede de manera concisa. Muy bien, vamos a poner un ejemplo para que todo este proceso quede un poquito más claro. Vamos a tomar el ejemplo de mi tesis doctoral. Mi población, ¿sí? Recuerden que lo primero es ver qué población tengo. Mi población eran boxeadores profesionales de la ciudad de Guadalajara. El objetivo era competitivo, ¿sí? A mí me contrataban para tratar de ayudar a ganar a estos peleadores. Y entonces recuerden que tenemos que primero generar el planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, la situación problemática era que la competencia de estos peleadores se veía afectada por un bajo nivel de knockout que presentaban estos boxeadores. Ganábamos, pero ganábamos por puntos. Entonces, creemos que una de las causas, una hipótesis de causa entre muchas que había, era la baja potencia de impacto, ¿sí? A su vez, esta hipótesis de causa también tiene múltiples hipótesis de causa, ¿sí? Por eso se dice que hay que recortar mucho, porque vamos a poder decir mucho de muy poco, ¿sí? Ahora van a ver por qué esta baja potencia de impacto tiene multicausales. Entonces creemos que el problema de que no noqueaban era que tenía una baja potencia de impacto, generaban los golpes. Entre estos golpes, uno muy importante era que el golpe recto de boxeo, ¿sí? Entonces, a mí me pedían, mi demanda profesional, a mí me pedían como preparador físico, evidentemente, resolver este problema. Me pedían incrementar las posibilidades de ganar por nocaut, aumentando la potencia del golpe recto en los boxeadores del Team Guzmán. Y entonces, ahí surge mi problema. Mi problema era cómo incrementar la potencia del golpe recto de boxeo. Y vean aquí, la variable dependiente es esta, potencia del golpe recto de boxeo, ¿sí? Y entonces, mi problema es cómo incrementar la variable dependiente, cómo incrementar la potencia del golpe recto de boxeo. Ya resuelto esta primera etapa, vamos a las causas, ¿sí? Para generar luego la hipótesis. Hipótesis de causa. La potencia del golpe recto de boxeo de los boxeadores del Team Guzmán es baja por diversas causas. Si vamos a buscar. Quizás es porque una técnica de ejecución del golpe, las técnicas deficitarias, o porque tienen baja rigidez muscular, o porque tienen una mala velocidad en el golpe, o porque tiene una baja fuerza aplicada en ese gesto, ¿sí? Una pobre fuerza aplicada. Bien, elegimos una sobre la cual nos sentamos más capacitados para aportar beneficios a esa variable y con ello aportar parcialmente a la resolución del problema. Evidentemente, si hiciéramos todo, tendríamos más posibilidades de incrementar la potencia, pero como es una tesis hay que controlar las variables. Muy bien. Entonces, esas eran las hipótesis de causa. Ahora las revertimos para generar las hipótesis de trabajo. Entonces, la hipótesis de trabajo dice que se puede incrementar la potencia del golpe recto de los boxeadores del Team Guzmán, mejorando la técnica, aumentando la rigidez, elevando la velocidad, o desarrollando la fuerza. Esa es la que yo elegí, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? ¿Cuál es la relevancia de mi estudio? Es que
¿qué puede suceder si el problema no se resuelve? Los boxeadores del Team Guzmán verían afectados, el riesgo de primer orden, ¿sí? Se verían afectados su carrera profesional por una menor competitividad, mayor riesgo de lesiones y de ser noqueados. Una relevancia de segundo orden, o sea, fuera de mi población, más allá de ellos, sería que no resolver el problema por los métodos científicos favorecen actuar predominantemente empírico, desaprovechando los beneficios que ofrece un enfoque basado en evidencias, ¿sí? Más que nada que el boxeo es tan empírico. Entonces, por último, pienso que aporte yo hago al campo de la ciencia con esta tesis, ¿sí? Evidentemente puedo ofrecer, desde mi hipótesis de trabajo, reforzar algunas hipótesis generales en cuanto a lo que es la biomecánica, la fisiología y la bioquímica del ejercicio, en estas dos hipótesis generales. El principio de correspondencia dinámica de Zipf y Bergoyevsky, y las zonas de entrenamiento de la fuerza de Baker y Newton, y también de Naclerio. Estas dos hipótesis generales van a ser reforzadas por mi hipótesis de trabajo. Entonces, con esto generamos la matriz de consistencia, ¿sí? Primero, ¿qué problema tengo? ¿Cómo incrementar la potencia del golpe recto de boxeo? Segundo, ¿qué digo como hipótesis? Que se puede incrementar la potencia del golpe recto de boxeo desarrollando la fuerza aplicada en ese gesto. Y como objetivo general, entonces, tengo determinar la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. Entonces, determinar la influencia del desarrollo de la fuerza aplicada, ¿sí? La fuerza aplicada es la variable independiente, en el gesto del golpe recto de boxeo sobre la potencia de impacto obtenida en ese gesto, ¿sí? Entonces aquí el objetivo es determinar los efectos de la variable independiente sobre la variable dependiente. Objetivos específicos son los que me van a permitir llegar al objetivo general. Primero, medir la variable dependiente, inicialmente. Luego, medir la variable independiente. Luego, diseñar la variable de entrenamiento. Dice Ángel que no se escucha, ¿es cierto? A ver. Estamos bárbaro. Yo te escucho bueno, bárbaro. Perfecto, entonces Ángel más. Bien, entonces los objetivos específicos, primero tengo que medir la variable dependiente, luego la variable independiente. Denme un segundo que me están llamando Ángel. Hola Ángel. Amigo. Sí se escucha, me dicen. Pero dicen que sí se escucha. Bien. Perfecto, saludos a Ángel, ahí está llamando. Un abrazo. Bien, entonces, Tremendo. lo primero que voy a hacer es determinar el estado inicial de la variable dependiente, lo que quiero mejorar, ¿sí? Luego, determinar el estado inicial también de mi variable independiente, ¿sí? O sea, fuerza y potencia. Luego voy a diseñar un plan de entrenamiento de fuerza para que mejore la potencia. Luego voy a implementar ese plan, ¿sí? Luego voy a volver a medir la variable dependiente y la variable independiente post-test para luego buscar con eso diferencias estadísticamente significativas entre esas dos variables. O sea, el pretest y posttest de la variable independiente y el test y posttest de la variable dependiente, y finalizo con la correlación, buscar correlación entre la mejora de una variable y la mejora de la otra variable, para poder con esto determinar la influencia de una sobre otra, generando así el objetivo general cumplido. Muy bien. De todo esto sale el marco teórico. De qué es potencia, de qué es fuerza, de qué es boxeo, de qué es golpe recto de boxeo, de todo esto va a salir un marco teórico. ¿Bien? Entonces, lo primero que hago, y ya para cerrar, es elijo un caso, mi población, si en mi caso era boxeadores profesionales, analizo ese caso, veo qué requerimientos se necesitan para ser boxeador y para tener éxito. Entonces, busco la caracterización del deporte, fuerza, potencia, velocidad, busco los indicadores de cada una de esas variables. Luego veo si mis deportistas cumplen con esta caracterización del deporte y hago una batería de test que me diga el estado de mis boxeadores con respecto a otros, ¿sí? Y esa batería de test entonces me va a decir, mira, en esto estás bien y en esto estás mal. Entonces encuentro un factor limitante a o un problema descubierto, en este caso era la baja potencia, y entonces genero la hipótesis de trabajo de acuerdo a lo que leí de otros autores de cómo mejoraron la potencia, y planteo diversos medios y métodos para resolver este problema, pero con base en evidencias de otros autores. Aquí sería, por ejemplo, trabajar la zona de entrenamiento de la fuerza bajo este gesto específico, con dos teorías, la de la zona de entrenamiento de la potencia y la de la correspondencia dinámica, ¿sí?
Entonces, muy importante entender que lo que yo voy a hacer tiene que ver con los antecedentes históricos, qué hicieron otros, ¿sí? Por eso se dice que nosotros, que los que investigamos, estamos sentados en hombros de gigantes, porque los hombros de los gigantes es la acumulación de investigaciones a lo largo del tiempo. Con todo ese estado del arte yo genero mi marco teórico, ese marco teórico son los gigantes sobre los cuales yo voy a proponer, ¿sí? Estos me van a permitir saber cómo medir mi variable independiente y mi variable dependiente, saber qué métodos de entrenamiento han funcionado para modificar la variable dependiente, y por ende este método de entrenamiento es la variable independiente, saber qué elementos y qué ejercicios se pueden utilizar para modificar esta variable dependiente, qué poblaciones responden mejor o peor a diferentes métodos, en qué tiempo se mejora más o menos la variable dependiente, y esto es todo lo que yo necesito para generar y proponer mi metodología. Muy bien. Entonces, recordemos, ya para sintetizar, que nosotros vamos a hacer este proceso. Mi población, qué problema tiene que esté dentro de mi marco de acción, cómo otros colegas míos han resuelto este problema, y entonces cómo puedo yo resolverlo en base a lo que ellos dijeron, ¿sí? Así que bueno, este sería como la síntesis de toda la conferencia. Espero que se entienda, espero que puedan seguir este orden metodológico, y espero que esté muy bien Javier y que esto sirva para ayudarlo y que se recupere pronto. Vamos a dejar un pequeño espacio, yo me imagino, para preguntas y respuestas de 5 a 7 minutos. Buenísimo, Rodrigo. Muchísimas gracias, un placer escucharte. La verdad que agradecemos infinitamente tu participación. Y bueno, fueron escribiendo algunas preguntas ahí por chat, que te las voy a ir leyendo. Que una dice, ¿la observación debe ser silenciosa o con una mayor comunicación con la población de estudio? Bueno, mira, eso suele ocurrir, esas preguntas son de corte cualitativo, son investigaciones de corte cualitativo. Yo me dedico a la investigación cuantitativa o mixta, y la observación generalmente es la observación de algo que vas a medir en lo que es la preparación física. Entonces, vos observás un dato, haces una medición de salto, haces una medición de fuerza, y recuerden que nosotros habíamos dicho, si se acuerdan de las últimas diapositivas, déjame ver acá, habíamos dicho lo siguiente, que nosotros hacíamos una batería de test de acuerdo a la caracterización del deporte, y esa batería de test a mí me permitía observar las variables que se requieren para ser exitoso en ese deporte, y la variable que esté más abajo es lo que yo estoy determinando como un problema. Buenísimo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien se anima a preguntar? ¿Cuánta importancia tienen los papers a la hora de armar entrenamientos? Bueno, yo siempre digo que no se entrena como se investiga. Entonces, y digo que un paper es mirar al mundo así, no sé, pónganse así, van a ver, cierren el ojo que no está con la mano, y un paper es mirar el mundo así, es mirar el mundo de forma recortada, muy, muy recortada, una variable contra otra. Pero la realidad es un sistema complejo y dinámico que está continuamente cambiando y que está siendo afectado por múltiples variables que no están siendo controladas en el paper. Por tanto, yo no puedo entrenar como publican los investigadores, porque los investigadores publican para decir la relación que hay entre dos variables, no para decir cómo hay que entrenar. Sí se considera el dato, pero se considera en una ecología de datos que están conviviendo. Bien, buenísimo. Yo suelo decir muchas veces que la práctica, o la gente que está en la práctica en el alto rendimiento, las cosas que se hacen 20 años después o 10 años después recién salen en los papers, así que va más o menos de la mano de todo eso, de lo que decide cómo mirarlos. Acá te dicen, esa primera observación, ¿cómo nos aseguramos de que no sea sesgada? Nada, medís altura, medís peso, medís fuerza, o sea, medís con indicadores válidos, con algún test que esté validado. Buenísimo. ¿Esto se puede aplicar a un área más histórica deportiva? Sí, son estudios más documentales, pero en este caso entonces podríamos empezar desde un tema, no desde un problema. Yo aclaré inicialmente
que en los estudios experimentales o cuasi experimentales requeriríamos partir de un problema de investigación. Pero desde lo que sería una investigación documental o descriptiva, no necesariamente hay que hacerlo así, sino que uno elige un tema y se documenta y va construyendo una idea desde ahí. Buenísimo. Espectacular, Rodrigo. ¿Alguna pregunta más que quieren hacer? ¿Qué sugerencias nos das para aquellos que nos cuesta volcar en lo escrito toda la información? ¿Más lectura, más interpretación, más enfoque? Bueno, mucha lectura, porque la lectura te deja entender cómo otros están escribiendo y que ya están siendo publicados. A partir de leer mucho a muchos que ya están publicados, se genera una especie de lógica en cómo tengo que escribir, comparar estudios que ya hayan sido publicados sobre el mismo tema con lo que estás escribiendo y dedicarle bastante tiempo. Y una recomendación muy práctica que a mí me sirve mucho es escuchar lo que estás escribiendo. Hay una función en Word que es que te lea la máquina lo que estás escribiendo y ahí te vas a dar cuenta de los puntos, las comas, los acentos, si la palabra es correcta o no es correcta. Hacer que te lea la máquina lo que estás escribiendo es muy bueno. Buenísimo, Rodrigo. La verdad que un placer, un honor estar acá. Y bueno, Gracias, Osvaldo. Nada más que palabras de agradecimiento, muy clara la charla. La verdad que creo que nos sirve a todos para seguir aprendiendo. Era la idea, sé que muchos están trabajados con sus tesis y bueno, necesitamos ayudarnos entre nosotros. Bueno, ahí hacen una pregunta que cerramos con esta, una pregunta de Maga que dice si una tesis de investigación tiene límites en su cantidad de hojas. Depende de los requerimientos de la universidad. Hay universidades que te piden tesis de 100 hojas, hay otros que te piden tesinas de unas 20, 25 hojas. Depende de los requerimientos de la revista donde vayas a publicar o de la universidad que esté solicitando la tesis. Buenísimo. Rodrigo, mil gracias. Bueno, muchas gracias, Osvaldo, un gusto. Vamos cerrando para poder seguir con la siguiente ponencia y Perfecto. Nada más que palabras de agradecimiento. Bueno, muchas gracias. Saludos a todos y espero que esté bien, Javi. Hasta luego. Chao, hasta luego.